El amanecer en San Andrés Guayapam tenía un tono distinto aquel día. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién hecho. En el horizonte, los cerros despertaban envueltos en una bruma dorada que parecía acariciar los tejados del pueblo. Emiliano Ramírez observaba el paisaje desde el pequeño patio de su casa, con las manos apoyadas en las ruedas de su silla. El canto de los gallos rompía el silencio, y en sus ojos brillaba una mezcla de nostalgia y desafío. El niño de 10 años se había acostumbrado al rumor de la vida que continuaba sin él. Los niños que corrían al río, los campesinos que pasaban con sus burros cargados de mazorcas, las risas que venían desde la escuela, donde él ya no iba. «Algún día», murmuró apenas audible, mirando la cuesta empinada que llevaba al camino principal. Su madre, doña Clara, salió con un tazón de atole entre las manos. «Emiliano, mi amor, tómate esto antes de que se enfríe». Ella hablaba con dulzura, pero en su voz había un cansancio que solo las madres conocen. Desde el accidente, había dejado de coser para otros y vivía con lo justo, esperando un milagro que los médicos ya habían negado. «Dicen que nunca volveré a caminar, ¿verdad, mamá?», preguntó el niño sin mirarla. Doña Clara bajó la vista. «Eso dicen, hijo. Pero a veces la gente se equivoca». Emiliano apretó los labios. «Yo no quiero que se equivoquen. Quiero que lo vean». El viento sopló fuerte, levantando hojas secas del patio. Doña Clara lo abrazó, temiendo que aquel orgullo infantil se transformara en una herida más profunda. Desde la esquina, don Mateo, el maestro, se acercaba con su bastón. Era un hombre de voz grave y ojos buenos. «Buenos días, Clara, ¿cómo sigue el pequeño?» «Ahí va, maestro». Lento pero firme. Don Mateo se inclinó hacia Emiliano. «No te rindas, muchacho. Hay montañas que se suben con la cabeza antes que con los pies». El niño sonrió apenas. Su mente viajaba lejos, más allá del pueblo, hacia un lugar donde nadie dijera que algo era imposible. Cada día soñaba con sentir la tierra bajo sus pies, con correr otra vez por los caminos de polvo rojo. Pero la realidad era dura. Los doctores del hospital de Oaxaca habían sido claros. La lesión era permanente. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros, Emiliano se quedó solo en el patio. Escuchaba el murmullo lejano de una banda ensayando para la fiesta del pueblo. El sonido de los tambores le hacía vibrar el pecho. «Si algún día camino otra vez», pensó, «bailaré hasta que se me acaben los pasos». A lo lejos, un coche desconocido pasó por la calle principal, levantando una nube de polvo. Nadie sabía quién era el visitante ni qué buscaba en aquel rincón olvidado. Emiliano lo vio desaparecer tras la colina y sintió una extraña curiosidad, un presentimiento que no supo explicar. La noche cayó lentamente sobre San Andrés. Las luces amarillas de las casas titilaban como luciérnagas. Doña Clara lo llamó para cenar. «Ven, hijo, hoy hice tlayudas». El niño sonrió, tomando el plato con esfuerzo. Mientras comía, su mente no dejaba de pensar en aquella frase que tanto odiaba escuchar: «Nunca volverá a caminar». Pero en el fondo de su corazón, algo ardía. No era esperanza ciega, sino una terquedad pura, esa que nace cuando todo parece perdido. «Voy a demostrarles que sí puedo, mamá. Ya verás». Doña Clara lo miró con lágrimas contenidas. «Dios te escuche, mi cielo». Antes de seguir, suscríbete al canal para no perderte historias que tocan el alma y demuestran que la esperanza siempre vence. El viento trajo el sonido de los grillos y el olor del café tostado. Emiliano levantó la vista al cielo estrellado. No sabía que aquel mismo coche que había pasado horas antes traía en su interior al hombre que cambiaría su destino para siempre. Las calles de San Andrés Guayapam se llenaban de vida cada mañana con los colores del mercado. El aroma del pan de yema recién horneado se mezclaba con el de las flores de cempasúchil que las mujeres colocaban en canastos trenzados. Emiliano observaba todo desde su silla, empujándose con las manos firmes mientras avanzaba por el empedrado irregular que le hacía temblar los brazos.
El sol caía fuerte sobre los tejados, y el eco de los pregones se mezclaba con el murmullo constante de la gente. Doña Clara caminaba a su lado, sosteniendo un pequeño bolso de tela. «Vamos despacio, mi amor. No hay prisa». «Sí hay, mamá. Hoy viene el maestro Mateo y dijo que me dejaría ayudarle a pintar los carteles de la feria». La mujer sonrió con ternura. «Eres terco como tu padre». Emiliano levantó la vista orgulloso. Él decía que los tercos consiguen lo que quieren. Llegaron a la plaza, donde los puestos de frutas y dulces formaban un arco de colores. Los niños corrían, riendo, con globos en las manos. Algunos lo saludaban, otros lo miraban con curiosidad o lástima. Emiliano fingía no notarlo, pero por dentro sentía un nudo que le quemaba. «¿Por qué me miran así, mamá?» «Porque no entienden, hijo, pero no te preocupes. Tú sigue haciendo lo tuyo. Yo no quiero que me vean como si fuera menos». Doña Clara suspiró. «Entonces, haz que te vean más». El maestro Mateo apareció entre la multitud, con su sombrero viejo y su andar cansado. «Ahí está mi ayudante favorito», dijo agitando la mano. Emiliano sonrió. «Traje mis pinceles. Eso veo. Ven que el cartel de la feria no se va a pintar solo». Se sentaron junto al kiosco del Zócalo. Emiliano sostenía el pincel con cuidado, pintando las letras torcidas, pero llenas de color. Feria de San Andrés. Tradición que une. La gente pasaba y lo observaba trabajar. Algunos sonreían con admiración, otros murmuraban cosas que preferían no escuchar. Una mujer comentó cerca: «Pobrecito, tan joven y así». Emiliano apretó el pincel con fuerza, tragando el enojo. El maestro lo notó. «No escuches eso, muchacho, que la compasión mal dada pesa más que una piedra». El sol comenzaba a calentar más. Una banda de niños del pueblo corría con pelotas de trapo, jugando frente al kiosco. Emiliano los miró, siguiendo el movimiento con los ojos. Uno de ellos, Julián, se acercó con una sonrisa traviesa. «¿Quieres jugar, Emiliano?» El niño dudó. «No puedo correr». «Pero puedes ser el árbitro». Emiliano asintió, con una mezcla de timidez y alegría. Durante unos minutos olvidó su tristeza mientras gritaba instrucciones y reía junto a los demás. Cuando terminó el juego, Julián se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Eres buen árbitro». Emiliano sonrió, pero al voltear vio a otro grupo de chicos mayores riéndose entre ellos. «Mira, el árbitro sin piernas». Las palabras fueron como un golpe seco. Julián se volteó indignado, pero Emiliano lo detuvo. «No importa», murmuró, aunque su voz temblaba. «Déjalos». Doña Clara observaba desde lejos, sintiendo la herida invisible que se abría en su hijo. Esa noche, mientras regresaban a casa, el cielo se había cubierto de nubes grises. El viento anunciaba lluvia. «Mamá, ¿crees que algún día deje de doler?» «¿El qué, hijo?» «Cuando la gente te mira distinto». Doña Clara apretó el paso. «Quizá no dejes de sentirlo, pero aprenderás a caminar con eso dentro». Emiliano bajó la vista a sus piernas inmóviles. «Caminar. Eso quisiera». Al llegar, la lluvia empezó a caer sobre los tejados, suave al principio, luego más fuerte. Emiliano se quedó en la puerta mirando las gotas golpear la tierra. Cerró los ojos y escuchó el sonido del agua. No sabía que más allá de aquellas montañas, alguien desconocido empezaba también a buscar un motivo para seguir adelante, sin imaginar que ambos destinos estaban a punto de cruzarse. El cielo de Oaxaca amaneció despejado y un resplandor dorado bañaba las montañas, como si el día prometiera algo distinto. A la entrada del pueblo, un automóvil negro se detuvo levantando una nube de polvo que hizo toser a los vendedores del camino. Dentro, un hombre de traje oscuro observaba el paisaje con un silencio que parecía pesar más que su propia presencia. Alejandro del Valle llevaba semanas recorriendo caminos sin rumbo, huyendo de los recuerdos que la ciudad le imponía. Desde la muerte de su esposa, todo en Guadalajara se había vuelto insoportable. Las reuniones, las voces aduladoras, el eco vacío de su mansión. «Necesito aire nuevo», había dicho a su chofer,
y sin plan alguno se lanzó a conducir hacia el sur. No sabía por qué había terminado en aquel pueblo escondido entre montañas, pero algo en el olor a pan, en el sonido de los gallos y en la calma de las calles le recordó lo que era estar vivo. Aparcó el coche junto a la plaza y bajó despacio. El sol le dio de lleno en el rostro y por primera vez en meses sintió calor en el alma. Caminó por los puestos de artesanías, admirando los colores intensos de los textiles y la madera tallada. En uno de ellos, un niño de cabello oscuro ofrecía pequeñas figuras de animales hechas a mano. Alejandro se detuvo, curioso. «Buenos días, señor», dijo el niño con voz tímida pero firme. «Yo las hice. Son de copal, el árbol que huele bonito cuando lo tallas». Alejandro sonrió con amabilidad. «¿Tú las hiciste todas?» «Sí, señor. Bueno, algunas me ayudan en la escuela, pero las más pequeñas son mías». El hombre tomó entre las manos un colibrí tallado, tan delicado que parecía a punto de volar. «Es hermoso. ¿Cuánto cuesta?» «Lo que usted quiera pagar, no tengo precio fijo». Alejandro alzó la mirada y vio detrás del puesto una silla de ruedas. El niño movía las manos con destreza, pero sus piernas permanecían inmóviles. No dijo nada. Simplemente buscó su billetera, sacó un billete y lo extendió. «No, señor», respondió el niño con una mezcla de orgullo y vergüenza. «No acepte tanto. No es caridad». El hombre asintió. «No es caridad. Es reconocimiento». El silencio entre ambos duró unos segundos, roto solo por el canto de una guitarra lejana. Alejandro notó algo en los ojos del niño, una chispa que le recordó a sí mismo de joven, cuando creía que nada era imposible. «¿Cómo te llamas?» «Emiliano». «Bonito nombre. ¿Y estudias?» «Ya no, señor. Desde el accidente no puedo ir. Pero dibujo y ayudo a mi mamá. Dice que algún día todo mejora». Alejandro respiró hondo. «Tu mamá tiene razón. Todo puede mejorar, aunque a veces uno tarde en creerlo». El niño sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió una calma sincera. Compró 3 figuras más, no por lástima, sino porque quería llevarse algo que tuviera vida propia. Antes de marcharse dijo: «Emiliano, ¿te gustaría vender tus figuras en otros lugares? Podrías ganar mucho más». El niño lo miró sorprendido. «¿En otros pueblos?» «Sí, incluso en otras ciudades. ¿Tan lejos?» «Tan lejos como sueñes». Alejandro se despidió con un apretón de manos. Mientras caminaba de vuelta al coche, giró para verlo una vez más. Emiliano, riendo con su madre, sosteniendo la madera entre las manos como si tallara el futuro mismo. El empresario no entendía por qué, pero algo dentro de él lo impulsó a quedarse un día más en aquel lugar. Esa noche, en la posada donde se hospedaba, abrió su libreta vieja de notas. En la primera página escribió: «Hoy conocí a un niño que no camina, pero tiene más fuerza que yo». Cerró el cuaderno y miró por la ventana el resplandor de las velas en las calles. Sin saberlo aún, ese encuentro marcaría el principio de la historia más importante de su vida. El amanecer en San Andrés trajo un aire distinto. Alejandro del Valle se despertó temprano, con la sensación de que algo lo llamaba a quedarse. Caminó hacia la plaza, donde el murmullo del pueblo aún era suave y las primeras campanas de la iglesia resonaban entre las montañas. Allí, junto al kiosco, encontró de nuevo a Emiliano, concentrado en tallar una pequeña figura de jaguar. El niño levantó la vista al notar su sombra. «Buenos días, señor», dijo con una sonrisa cansada pero sincera. «Buenos días, Emiliano. Veo que sigues trabajando desde temprano». «Siempre. Si no me muevo con las piernas, tengo que mover las manos». Alejandro se sentó en el borde de una banca, observándolo con atención. Había en aquel niño una voluntad feroz que le resultaba conmovedora. «¿Sabes? En mi empresa, la mayoría de la gente deja de intentar cuando las cosas se complican. Tú haces lo contrario». «Porque si no intento, me muero por dentro», respondió Emiliano sin alzar la vista. La frase quedó suspendida en el aire. Alejandro respiró hondo, sintiendo que algo se movía en su interior.
Durante años había creído que el dinero podía resolverlo todo, pero frente a ese pequeño, entendía que la verdadera riqueza era otra. Poco después, doña Clara apareció con una canasta de tortillas envueltas en servilletas bordadas. Al ver al hombre junto a su hijo, se tensó. «Buenos días, señor. ¿Desea comprar algo?» «No, señora. Solo conversaba con Emiliano. Tiene talento y mucha fuerza». Ella sonrió con cortesía, pero en sus ojos se notaba la precaución. «Gracias. Él hace lo que puede». Alejandro dudó un instante antes de hablar. «Con su permiso, quisiera ayudar. Conozco médicos en la Ciudad de México. Puedo llevarlo a un centro de rehabilitación, uno de los mejores del país». El silencio cayó pesado. Doña Clara bajó la mirada, sorprendida. «¿Llevarlo? Señor, eso no es tan sencillo. Nosotros no tenemos dinero». «No se preocupe por eso. Yo cubriría los gastos». «Se lo agradezco, pero no buscamos caridad». Emiliano los observaba en silencio. Su corazón latía rápido. «Mamá», murmuró. «No, Emiliano. Este señor tiene buena intención, pero no puede entender». Alejandro se inclinó, con voz calma. «Entiendo más de lo que imagina. Perdí a alguien hace poco, y durante meses pensé que ya nada tenía sentido. Pero hoy vi a su hijo, y me recordó lo que es luchar por algo». Doña Clara apretó la canasta contra el pecho. «A veces la fe duele más que la realidad». «Sí», respondió él, «pero también es lo único que puede cambiarla». El niño alzó la vista, decidido. «Mamá, déjame intentarlo. No quiero quedarme aquí esperando que pase el tiempo. Si no funciona, regreso, pero déjame probar». Ella lo miró largo rato. Los ojos del niño estaban llenos de la misma luz que tenía su padre cuando hablaba de cosechar en temporada seca. Finalmente, suspiró. «Si de verdad lo quieres, iremos». Alejandro sonrió con alivio. «Le prometo, señora, que no les fallaré». «Las promesas pesan, señor», dijo ella suavemente, «y la esperanza, más todavía». El resto del día, Alejandro se quedó ayudando en el puesto de artesanías. Compró más figuras, habló con los vecinos y escuchó historias del pueblo. Todos lo observaban con curiosidad. Un hombre elegante, de modales finos, compartiendo el mismo banco con un niño en silla de ruedas. Algunos decían que era un político, otros que era un turista perdido. Nadie imaginaba que aquel encuentro sería el comienzo de algo profundo. Cuando el sol empezó a esconderse tras los cerros, Alejandro se despidió con una reverencia. «Mañana pasaré a verlos. Si todavía quieren ir, partiríamos temprano». Doña Clara asintió sin hablar. Emiliano, en cambio, lo miró con una sonrisa nerviosa. «Gracias, señor». Alejandro puso una mano sobre su hombro. «No me digas, señor. Llámame Alejandro. Y recuerda, a veces lo imposible solo necesita que alguien crea primero». Esa noche, el viento sopló fuerte sobre los tejados, como si el pueblo entero respirara una nueva promesa. El amanecer llegó envuelto en un silencio distinto. El canto de los gallos sonaba más triste y las campanas de la iglesia repicaban con un eco que parecía despedida. Emiliano no había dormido casi nada. Había pasado la noche imaginando cómo sería el viaje, el hospital, la ciudad que nunca había visto, pero sobre todo pensaba en si realmente podría volver a caminar. Doña Clara preparaba café en la cocina, con el delantal manchado de harina y las manos temblorosas. En la mesa había una bolsa pequeña con la ropa del niño, un rosario y la foto del padre de Emiliano, ya descolorida. «No sé si hago bien», murmuró para sí, mientras el vapor del café subía lento. «Pero a veces el amor es dejar ir». Afuera, el pueblo entero comenzaba a reunirse. Don Mateo, el maestro, había avisado a los vecinos. «El pequeño Emiliano se va a la capital», dijo la tarde anterior, y como si todos lo hubieran sentido propio, decidieron despedirlo juntos. Los niños decoraron la calle con flores, y las mujeres del mercado llevaron tamales y pan. Cuando Alejandro llegó con su camioneta, el murmullo del pueblo se volvió expectante. Vestía sencillo, con camisa blanca y mirada serena. «Buenos días», saludó con respeto.
Gracias por recibirnos. Doña Clara salió al patio empujando la silla de Emiliano. Buenos días, señor Alejandro. Le dije que no me dijera señor, respondió él con una sonrisa. Hoy somos compañeros de camino. El niño levantó la vista y miró a todos los que lo rodeaban. Reconocía cada rostro, los amigos de la escuela, los vecinos, las mujeres que lo habían visto crecer. Nadie hablaba, hasta que una voz se alzó entre la multitud. Era don Mateo. Emiliano, hijo, este pueblo te espera. Y recuerda, los caminos más largos siempre empiezan con un solo paso, aunque sea en el corazón. El niño tragó saliva y miró sus manos. Volveré caminando, dijo con firmeza. Se los juro. La gente aplaudió, y doña Clara apenas pudo contener las lágrimas. Alejandro lo ayudó a subir a la camioneta, colocando la silla con cuidado. Mientras cerraba la puerta, el sonido de una banda comenzó a llenar el aire. Era la banda del pueblo, que había llegado sin que nadie los llamara. Tocaban una melodía alegre, pero había en ella una tristeza profunda, como si cada nota despidiera un pedacito de historia. Las flores de cempasúchil caían sobre la tierra, esparcidas por el viento. Las mujeres lanzaban pétalos frente al camino, y los niños corrían detrás del vehículo gritando su nombre. Emiliano sacó la mano por la ventana, saludando, con una mezcla de emoción y miedo. «Mamá, ¿crees que de verdad pueda hacerlo?» Doña Clara apretó su mano. Si el corazón lo decide, las piernas obedecen. Alejandro, al escucharla, pensó que aquella mujer tenía más sabiduría que todos los médicos que conocía. La camioneta avanzó despacio por la calle principal. A cada lado, los vecinos hacían la señal de la cruz. Algunos lloraban, otros sonreían con fe. Emiliano no sabía si mirar hacia adelante o hacia atrás, pero al final giró el rostro hacia el pueblo que lo había visto nacer. En su mente, cada casa, cada árbol y cada voz quedaban grabados como una promesa. Cuando el último sonido de la banda se perdió entre las montañas, doña Clara se cubrió el rostro con las manos. Alejandro guardó silencio, respetando su dolor. El niño, en cambio, habló sin apartar la vista del camino. Cuando regrese quiero traer algo para todos, algo que les diga que creer sirve. Ya les estás dando eso, respondió Alejandro suavemente. Fe. El camino hacia la carretera se extendía ante ellos, ancho y lleno de luz. Emiliano respiró hondo. Por primera vez desde su accidente, sintió que el mundo no era tan grande ni tan imposible. El polvo del pueblo se levantó tras la camioneta, y en el aire quedó flotando una frase que nadie olvidaría. Volveré caminando. El camino hacia la Ciudad de México serpenteaba entre montañas cubiertas de neblina. La camioneta avanzaba despacio, dejando atrás los cerros oaxaqueños que se desdibujaban con la distancia. Emiliano observaba por la ventana con los ojos bien abiertos, como si el mundo acabara de revelarse ante él. Nunca había salido de su pueblo y cada curva, cada árbol torcido, cada puesto de comida al borde del camino le parecía una historia nueva. «¿Cuánto falta para llegar, Alejandro?», preguntó con voz ansiosa. «Un buen tramo todavía», respondió él sin apartar la vista del camino. «Pero no te preocupes. Iremos parando cuando lo necesites». Doña Clara, en el asiento trasero, mantenía las manos sobre la falda, apretando su rosario. «Dios nos guíe», murmuraba de vez en cuando. El aire olía a tierra húmeda y a gasolina. Los rayos del sol atravesaban las nubes, iluminando fragmentos de la carretera como si fueran señales del destino. Emiliano no podía dejar de hablar. Nunca había visto montañas tan grandes. Allá abajo se ven casas, ¿verdad? ¿Y eso que brilla es un río? Alejandro sonrió. Sí, es el río Atoyac. Cruza buena parte de Oaxaca. Cuando era niño también viajé por aquí con mi padre. ¿Y te gustaba viajar? Sí, aunque a veces los viajes no son para ver lugares, sino para encontrarse a uno mismo. El niño lo miró, sin entender del todo, pero sintiendo la profundidad de esas palabras. Horas después, el calor empezó a apretar. El motor zumbaba constante, y el paisaje cambiaba de montañoso a más seco, con cactus y polvo.
Emiliano se adormeció unos minutos hasta que un ruido fuerte lo despertó. La camioneta dio un pequeño salto y se detuvo al borde del camino. —¿Qué pasó? —preguntó doña Clara, alarmada. Alejandro salió del vehículo. —Parece que una llanta se reventó. El sol caía sin piedad sobre la carretera. Alejandro abrió el maletero y buscó la refacción. —Esto nos tomará un rato —dijo secándose el sudor de la frente. Emiliano lo observaba intrigado. —¿Puedo ayudarte? Alejandro sonrió. —Claro. Pásame la llave, está junto al asiento. El niño la buscó y se la alcanzó con cuidado. Mi papá también arreglaba cosas. Decía que no hay que rendirse solo porque algo se rompe. —Tu papá era sabio —respondió Alejandro, apretando las tuercas con fuerza. A veces las cosas rotas enseñan más que las que siguen enteras. El silencio los envolvió un momento, roto solo por el viento caliente que soplaba entre los matorrales. Doña Clara observaba desde la sombra, con el rostro preocupado pero sereno. Aquella imagen, su hijo sonriendo junto a un extraño que lo trataba como igual, le hizo sentir que tal vez no todo estaba perdido. Cuando por fin arreglaron la llanta, el sol comenzaba a descender. Alejandro propuso detenerse en el siguiente pueblo para descansar. Ya casi anochece, no vale la pena forzar el camino. Está bien, respondió doña Clara. Emiliano necesita comer algo. Llegaron a un pequeño poblado llamado San Miguel Peras. Las casas eran de adobe y en la plaza principal se escuchaba música de guitarra. Una mujer vendía elotes asados. Alejandro compró 3. Emiliano los sostuvo con cuidado, riendo al ver cómo la mantequilla se derretía por el calor. Está buenísimo, dijo con la boca llena. Te dije que en carretera se come lo mejor, contestó Alejandro. Esa noche se alojaron en una posada sencilla. Emiliano se quedó mirando el techo de madera, escuchando los grillos. Alejandro, ¿sí? Gracias por traerme. No sé qué pasará allá, pero prometo no rendirme. El hombre guardó silencio unos segundos antes de responder. No tienes que prometerme nada, Emiliano. Prométetelo a ti mismo. El niño asintió, cerrando los ojos. Mientras el sueño lo vencía, imaginó el camino que aún quedaba. La capital se sentía lejos, pero por primera vez, la distancia no le daba miedo. Sentía que, paso a paso, algo dentro de él ya comenzaba a moverse. La mañana amaneció gris cuando la camioneta cruzó los límites de la Ciudad de México. El aire olía a humedad y asfalto recién mojado. Emiliano miraba todo con una mezcla de asombro y miedo. Los edificios altos, los autos que parecían no tener fin, las voces entremezcladas de la multitud. Era otro mundo, tan diferente a su pequeño San Andrés, que sentía que el corazón le latía más rápido de lo normal. Alejandro manejaba con serenidad. «Bienvenido a la capital», dijo, tratando de suavizar la tensión del ambiente. «¿Aquí vive tanta gente?», preguntó Emiliano sin apartar los ojos de la ventana. «Millones», respondió Alejandro. «Pero cada uno con su propia historia, igual que tú». Llegaron al Instituto Nacional de Rehabilitación poco antes del mediodía. Doña Clara bajó con cautela, mirando el enorme edificio blanco con un respeto casi religioso. «Dios mío», murmuró, «esto parece una ciudad dentro de otra». «Y lo es», contestó Alejandro. «Aquí vienen personas de todo el país para aprender a levantarse otra vez». Dentro, el olor a desinfectante y metal se mezclaba con un murmullo constante de voces, pasos y aparatos eléctricos. Emiliano se aferró al brazo de su madre. «No quiero que me vean así», susurró. Doña Clara le acarició el cabello. «No te preocupes, hijo. Todos aquí vienen por lo mismo, para empezar de nuevo». Los recibió la doctora Rivera, una mujer de mediana edad con bata azul y mirada cálida. «Ustedes deben ser los Ramírez», dijo sonriendo. «Y usted, el señor del Valle. Nos avisaron de su llegada». Alejandro asintió. «Gracias por recibirnos». «Es un placer, pasen por favor». «Emiliano, ¿te puedo decir Emi?» El niño dudó un segundo y luego asintió. «Sí, doctora». «Perfecto. Ven, quiero presentarte a alguien que te acompañará en tu proceso».
Entraron en una sala amplia, donde varias personas realizaban ejercicios guiados. Había muletas, barras paralelas y aparatos que parecían salidos de otro mundo. Un hombre joven, con brazos fuertes y sonrisa franca, se acercó. «Soy Jorge, tu fisioterapeuta. ¿Listo para el reto?» Emiliano lo miró desconfiado. «¿Y si no puedo?» «Entonces aprendemos a poder», respondió él con firmeza. El primer día fue agotador. Jorge le mostró cómo mover los músculos de las piernas con ayuda de bandas elásticas. «No pienses en lo que no puedes hacer. Piensa en lo que sí puedes controlar», le decía. Pero el dolor era intenso, un fuego en las piernas dormidas. Emiliano apretaba los dientes, luchando por no llorar. Alejandro lo observaba desde la puerta, en silencio, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza. Cuando terminaron, la doctora Rivera se acercó. «Es normal que duela, el cuerpo recuerda lo que el alma aún no olvida». Doña Clara asintió con los ojos vidriosos. «Mi hijo siempre fue fuerte, pero esto es diferente». «Sí», dijo la doctora, «porque aquí no solo sanamos músculos, también curamos miedos». Esa noche, en la habitación del instituto, Emiliano se quedó mirando el techo, con el cuerpo agotado y las manos temblorosas. Alejandro entró con una sonrisa y una caja de madera. «Te traje algo». El niño la abrió. Dentro había herramientas pequeñas, una navaja, lijas y un pedazo de copal. «Para que sigas tallando», explicó él. «¿Aquí?» «Claro, no dejes de hacer lo que te recuerda quién eres». Emiliano tomó la madera entre los dedos, sintiendo su olor familiar. «Pensé que venir aquí sería solo para mis piernas, pero creo que también vine a aprender a no tener miedo». Alejandro se sentó a su lado. «El miedo es parte del camino. Lo importante es no dejar que te detenga». Doña Clara los observaba en silencio, con el corazón apretado. Sabía que el viaje apenas comenzaba, y que cada paso, aunque aún invisible, estaba acercando a su hijo a un destino que ni los médicos se atreverían a imaginar. Los días en el instituto se volvieron rutina para Emiliano. Despertar temprano, ejercicios, comidas insípidas y largas tardes de fisioterapia. Al principio todo parecía posible, pero con el paso de las semanas, el entusiasmo empezó a quebrarse como la madera seca entre sus manos. El cuerpo dolía, los músculos se negaban a responder, y el espejo del gimnasio solo reflejaba su impotencia. Jorge, el fisioterapeuta, trataba de animarlo. «Vamos, Emi, un poco más. Siente la fuerza aquí, en el abdomen». El niño sudaba con el rostro contraído por el esfuerzo. «No puedo, ya no puedo». «Sí puedes. Respira. No te detengas». «Dije que no puedo», gritó, lanzando las muletas a un lado. El eco de su voz resonó por toda la sala. Los demás pacientes voltearon a mirarlo. Algunos lo observaron con compasión, otros con indiferencia. Emiliano bajó la cabeza, avergonzado. Jorge recogió las muletas sin decir nada. «Está bien, terminamos por hoy». Doña Clara lo esperaba en la habitación. Cuando lo vio llegar con los ojos enrojecidos, quiso abrazarlo, pero él se apartó. «No quiero hablar». «Emiliano, dije que no quiero». Esa noche, mientras su madre dormía, el niño se quedó despierto mirando la ventana. Afuera la ciudad parecía un océano de luces que no le pertenecían. «Todos aquí caminan», pensó. «Todos, menos yo». Al día siguiente, durante la sesión, Alejandro llegó de sorpresa. Llevaba una bolsa con pan dulce y jugo de naranja. «Pensé que te gustaría desayunar algo de verdad», dijo con tono alegre. Emiliano no respondió. Jorge intentó disimular el ambiente tenso. «El chico está pasando por una fase difícil». «Lo sé», contestó Alejandro. «Por eso vine». Cuando quedaron solos, el empresario se sentó frente a él. «¿Qué pasa, campeón? Hace un mes querías comerte el mundo». «Porque creí que podía», murmuró Emiliano. «¿Y ahora?» «Ahora sé que no». Alejandro frunció el ceño. «No digas eso. Todos caemos». «Usted no entiende», respondió el niño con rabia contenida. «Usted puede caminar, puede hacer lo que quiera, yo no. Yo solo soy un niño que todos miran con lástima». El silencio fue largo. Alejandro respiró profundo.
Tienes razón en algo. No puedo entender todo, pero sí sé lo que es sentirse roto. Yo también lo estuve. Emiliano lo miró por primera vez. ¿Roto? ¿Por qué? Porque perdí a la persona que más amaba. Y durante meses pensé que nada volvería a tener sentido, hasta que te conocí. El niño bajó la vista. Yo no puedo darle sentido a nada. Sí puedes, insistió Alejandro, pero primero tienes que perdonarte por no ser fuerte todo el tiempo. Emiliano no contestó. Sintió que algo dentro de él se movía, una grieta pequeña en la oscuridad que lo envolvía. Sin embargo, el dolor físico seguía siendo demasiado. Las noches eran largas, y el sueño se le llenaba de pesadillas, donde caía una y otra vez sin poder levantarse. Una tarde, mientras observaba a otros niños practicar con aparatos ortopédicos, sintió una punzada en el pecho. Una niña de su edad caminaba despacio, apoyada en barras metálicas. Cada paso era torpe, pero real. Todos aplaudieron cuando llegó al final. Emiliano, en cambio, giró la silla y se alejó. «Eso nunca será yo», pensó, con un nudo en la garganta. Cuando doña Clara lo alcanzó en el pasillo, lo encontró llorando en silencio. «Mi amor, ¿por qué te haces esto?» «Porque duele, mamá. Porque no quiero que me veas así. Te veo como mi hijo, el mismo que prometió regresar caminando». Él apretó los puños. «Promesas tontas. No sé por qué lo dije». «Porque creías», respondió ella tomándole el rostro. «Y creer, Emiliano, siempre es el primer paso». Las palabras quedaron suspendidas. Alejandro observaba desde la puerta, sin interrumpir. Sabía que el niño necesitaba caer para entender por qué debía levantarse. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los cristales, marcando un ritmo lento, como si el cielo también llorara con él. La mañana amaneció clara después de días de lluvia. El aire olía a tierra mojada, y un rayo de sol se colaba por la ventana del instituto, cayendo sobre el rostro de Emiliano. No había dormido bien. Las palabras de su madre aún resonaban en su cabeza. Creer siempre es el primer paso. Se sentía agotado, pero esa luz que entraba, cálida y suave, le despertó una memoria lejana, una imagen que llevaba tiempo escondida. Recordó a su padre, don Santiago, caminando por los cerros de Guayapam con una mochila al hombro y una sonrisa que parecía hecha de sol. «Vamos, Emiliano. Si te detienes ahora, el cerro te gana», decía siempre extendiéndole la mano. El niño de entonces 7 años subía jadeando entre piedras y raíces, pero nunca se rendía. «Papá, ¿y si me caigo?» «Entonces te levantas. Caerse no es perder, hijo. Perder es no intentarlo otra vez». El recuerdo fue tan nítido que por un instante sintió el calor de aquella mano firme en su espalda. Emiliano abrió los ojos, y el mundo le pareció más grande de lo que había sentido en semanas. En la mesita junto a su cama aún estaba el pedazo de copal que Alejandro le había regalado. Lo tomó entre los dedos, percibiendo el olor dulce de la madera recién tallada. «Si mi papá estuviera aquí», murmuró. Aquel día, cuando Jorge entró al gimnasio, notó algo diferente en el niño. «¿Listo para trabajar?», preguntó. «Más que otros días», respondió Emiliano. «¿Qué cambió?» «Solo recordé algo que había olvidado, que yo no era de rendirme». Jorge sonrió. «Entonces, hagámosle honor a ese recuerdo». El entrenamiento comenzó con los ejercicios habituales. Emiliano apretaba los músculos del abdomen, movía las piernas con ayuda de bandas elásticas y respiraba profundo. El sudor le caía por el cuello, y el dolor regresaba, pero esta vez no le asustó. Cada vez que sentía que no podía más, cerraba los ojos y oía la voz de su padre diciéndole: «Un paso a la vez, Emiliano. Solo uno». Después de una hora, Jorge se acercó con una mirada de respeto. «Hoy lo hiciste muy bien. Esa fuerza viene de un lugar especial, ¿cierto?» «Sí», dijo el niño con voz baja. «De alguien que me enseñó a no tener miedo al suelo». Por la tarde, Alejandro fue a visitarlo con una libreta nueva. «Pensé que podrías escribir tus avances. A veces ponerlos en palabras ayuda a ver cuánto se crece». Emiliano la tomó, agradecido.
¿Y usted también escribe? Cuando tengo miedo, sí. Es mi forma de recordar que sigo vivo. Hubo un silencio breve. Emiliano lo observó con curiosidad. ¿Cómo era su esposa? Alejandro bajó la mirada. Valiente y terca como tú. Siempre decía que los milagros no son cosa de fe, sino de constancia. El niño sonrió apenas. Entonces ella y mi papá se habrían llevado bien. Esa noche en su habitación, Emiliano abrió la libreta y escribió su primera frase. Hoy sentí que mis piernas recuerdan, aunque sea un poquito. Guardó el lápiz y miró a su madre, que lo observaba desde la silla. Mamá, ¿recuerdas cuando papá me llevaba al cerro? ¿Cómo olvidarlo?, dijo ella, con una mezcla de ternura y dolor. Creo que me hablaba desde allá arriba, no con palabras, pero lo sentí. Doña Clara acarició su cabello. Tu padre estaría orgulloso de ti. Quiero hacerlo caminar conmigo, mamá. Cuando logre pararme, será por los dos. El silencio se llenó de emoción contenida. Doña Clara no respondió, solo le besó la frente, dejando que una lágrima cayera sin que él la viera. Esa noche, mientras el instituto dormía, Emiliano tomó el pedazo de copal y comenzó a tallar lentamente con la navaja que Alejandro le había dado. No sabía qué forma saldría de ahí, pero cada raspado le recordaba el sonido del viento en los cerros de su infancia. Y cuando la primera figura tomó forma, una pequeña montaña, comprendió que algo dentro de él había comenzado a levantarse, aunque sus piernas aún no lo hicieran. El sol entraba a través de las ventanas del instituto con una luz limpia, tibia. El aire olía a alcohol, a esperanza y a esfuerzo. Emiliano llevaba ya varias semanas en el centro, y algo había cambiado dentro de él. No era solo el cuerpo que empezaba a responder lentamente, sino el corazón, que latía con una fuerza nueva. Cada mañana se levantaba con una frase en la mente: un paso a la vez. Jorge lo observaba desde el otro extremo del gimnasio, sosteniendo una libreta donde anotaba los progresos. Hoy haremos algo diferente, dijo con tono enérgico. Te voy a enseñar a mantenerte de pie. Emiliano lo miró sorprendido. ¿De pie? ¿Yo? Sí, tú. Pero no te precipites, lo haremos con cuidado. El niño respiró hondo, sintiendo cómo el corazón se aceleraba. Su madre, sentada al fondo, apretaba las manos en silencio. Con ayuda de un arnés y las barras paralelas, Jorge acomodó las piernas del niño. No mires el suelo, mira al frente, dijo suavemente. Emiliano tragó saliva. El metal estaba frío bajo sus dedos. ¿Y si me caigo? Entonces te levantas, como siempre. El primer intento fue torpe. Las piernas temblaron, el peso se desbalanceó y el cuerpo pareció rendirse. Pero algo, una chispa invisible, lo sostuvo. No era fuerza física, era voluntad. Los segundos parecieron minutos. Luego, con un suspiro entrecortado, logró enderezar el tronco. «Eso es», murmuró Jorge. «Respira». Doña Clara se tapó la boca ahogando un sollozo. Alejandro, desde la puerta, no podía moverse. «Estoy de pie», dijo el niño con la voz quebrada. «Sí», respondió Jorge sonriendo, «y cada segundo que lo sostienes ganas un día de vida». El cansancio lo venció pronto, pero la emoción era demasiado grande para sentir dolor. Cuando volvió a la silla, Emiliano cerró los ojos y murmuró una oración silenciosa, sin palabras, solo gratitud. Alejandro se acercó y puso una mano sobre su hombro. «¿Sabes lo que acabas de hacer?» «Sí», respondió el niño. «Acabo de empezar». Durante los días siguientes, los ejercicios se volvieron más intensos. Jorge lo guiaba con paciencia, mientras la doctora Rivera observaba los avances con una mezcla de asombro y respeto. «Este chico tiene una determinación fuera de lo común», comentó a Alejandro. «Él me recuerda lo que olvidé hace años», respondió él. «Creer sin condiciones». Cada paso era una batalla. Los músculos dolían, el sudor corría por la frente, pero Emiliano ya no se quejaba. «No vine hasta aquí para rendirme», repetía una y otra vez. A veces caía,
A veces gritaba de frustración, pero siempre se levantaba. El eco de su padre, la fe de su madre y la confianza de Alejandro se habían convertido en su motor. Una tarde, Jorge decidió quitar el arnés. «Hoy probarás por ti mismo. Yo estaré aquí, pero no te sujetaré». Doña Clara se levantó del asiento nerviosa. «¿Estás seguro?» «Sí, él puede hacerlo». Emiliano se colocó frente a las barras, miró sus manos, luego a su madre y finalmente a Alejandro, que le sonreía con orgullo silencioso. Inspiró profundamente y dio el primer paso. Sus piernas temblaron, pero no cedieron. Luego otro paso y otro. «Uno más, Emiliano», dijo Jorge, sin mover un músculo. «Puedo hacerlo», murmuró el niño, y avanzó 2 veces más. Cuando soltó las barras, por un instante todo el gimnasio quedó en silencio. Nadie respiraba. Emiliano se sostuvo erguido, los brazos abiertos, los ojos llenos de lágrimas. «Camino», dijo entre sollozos. Doña Clara corrió hacia él, abrazándolo sin poder contener las lágrimas. Alejandro los observaba, y en su pecho sintió una paz que hacía años no conocía. «¿Ves, Emiliano?», dijo en voz baja. «El cuerpo obedece al corazón». El niño asintió, aún llorando. Entonces el mío ya aprendió a escuchar. El instituto entero habló de su avance, pero para Emiliano no era una noticia. Era una promesa cumplida con su padre, consigo mismo, y con la fe que había decidido no abandonar. El día en que Emiliano dio sus primeros pasos sin ayuda, todo el instituto lo celebró. Los pacientes aplaudieron, los médicos sonrieron y la noticia se propagó más rápido de lo que nadie imaginó. Para muchos era un milagro, para él simplemente el resultado de no rendirse. Sin embargo, pronto descubriría que los milagros, cuando se vuelven noticia, también pueden traer sombras. Una periodista local, Mariela Torres, llegó al instituto con una grabadora en la mano y una sonrisa profesional. «Buenas tardes, doctora Rivera. Nos dijeron que un niño oaxaqueño volvió a caminar después de que los médicos lo dieran por imposible. Queremos contar su historia». La doctora dudó. «Esto no es un espectáculo, señora Torres». «Lo sé», respondió ella, «pero su historia podría inspirar a miles». Alejandro, que estaba de visita, intervino. «Si lo hacen, háganlo con respeto. No quiero que conviertan a Emiliano en un titular vacío». «Puede confiar en mí», aseguró la periodista. Horas después, Emiliano fue entrevistado en el jardín del instituto. La cámara le intimidaba, pero trató de hablar con sinceridad. «Yo solo creí, y tuve gente que creyó conmigo». «¿Cómo fue el momento en que diste tu primer paso?», preguntó Mariela. El niño sonrió. «Fue como si mi corazón me empujara antes que mis piernas». La entrevista se transmitió 2 días después en Televisión Nacional. En cuestión de horas, la historia de El niño que volvió a caminar se volvió viral. Llamadas, correos, invitaciones a programas, todo se multiplicó. Los periodistas esperaban fuera del instituto y los pacientes lo miraban con admiración. Al principio, Emiliano se sentía feliz, pero pronto esa alegría empezó a pesarle. «Ya no puedo salir sin que me tomen fotos», murmuró un día a su madre. «Te admiran, hijo». «Sí, pero no saben quién soy, solo quieren escuchar lo que quieren oír». Alejandro lo notó también. Cada vez que visitaba el instituto, lo encontraba más callado. «¿Qué pasa, campeón?» «Todos me llaman Milagro, pero no saben cuánto dolió llegar aquí». «Esa gente no ve el camino, solo el resultado», dijo el hombre con calma. «Pero tú sabes la verdad. Eso es lo que importa». Pese a las palabras, la presión crecía. Las cámaras esperaban cada mañana y los médicos tuvieron que limitar las entrevistas. Un día, Jorge entró al gimnasio con gesto serio. «Emiliano, hoy trabajaremos a puerta cerrada». «¿Por qué?» «Porque esto no es un circo, muchacho, es tu vida». Durante el ejercicio, Emiliano cayó varias veces. No por falta de fuerza, sino por distracción. Su mente estaba lejos, perdida entre voces, luces y aplausos. «Concéntrate», le dijo Jorge casi con firmeza. «No puedo», respondió el niño frustrado. «Siento que ya no soy yo. Todos esperan algo que tal vez no pueda seguir dando». Esa tarde,
Cuando las cámaras se fueron, Alejandro lo encontró sentado en las escaleras, con la mirada vacía. «Hoy no quise entrenar», confesó. «No tienes que explicarme. Creo que me equivoqué. No quería que me vieran así. Solo quería volver a caminar, no ser famoso». Alejandro se sentó junto a él. «El mundo te mira porque representas esperanza, Emiliano. Pero recuerda, tú no le debes nada a nadie. Camina por ti, no por ellos». El niño levantó la vista. «¿Y si algún día ya no puedo más? Entonces paras, respiras y sigues después. Nadie tiene derecho a exigirte milagros». El viento de la tarde soplaba suave, arrastrando hojas secas por el patio. Doña Clara observaba desde lejos, sabiendo que su hijo estaba aprendiendo una nueva lección. La más difícil de todas, la de mantenerse fiel a sí mismo cuando el mundo te aplaude. Esa noche, mientras el bullicio se apagaba, Emiliano escribió en su libreta: «Caminar me enseñó a creer. Ahora tengo que aprender a hacerlo en silencio». El aire en el instituto se sentía distinto aquella mañana. Después de meses de terapia, de lágrimas y victorias silenciosas, Emiliano estaba listo para regresar a su tierra. La doctora Rivera lo despidió con una sonrisa contenida. «Hiciste más que aprender a caminar, Emi. Aprendiste a creer». El niño asintió sosteniendo su bastón de madera. «No quiero olvidar lo que me enseñaron aquí». «No lo harás», respondió Jorge, «porque ahora cada paso que des te lo recordará». Alejandro observaba en silencio, con el corazón apretado. Había acompañado a Emiliano durante todo el proceso, pero esa despedida se sentía como perder algo propio. «¿Listos para volver a casa?», preguntó, intentando sonar alegre. «Sí», dijo doña Clara, «pero ahora el camino es otro». Durante el viaje, el paisaje cambió de gris urbano a verde profundo. Emiliano miraba por la ventana y veía los cerros que se acercaban, las mismas montañas que una vez creyó no volver a escalar. «Se ven más grandes que antes», comentó. «Tal vez tú eres quien creció», respondió Alejandro. La camioneta avanzaba entre curvas y campos de maguey. El aire olía a lluvia reciente y a tierra viva. Doña Clara cerró los ojos, respirando profundamente. Extrañaba este olor. Emiliano sonrió. «Yo también. Es como si el pueblo me esperara». Cuando cruzaron el arco de bienvenida de San Andrés Guayapam, la emoción se desbordó. La noticia del regreso se había corrido rápido. Las calles estaban llenas de vecinos, niños y música. El sonido de la banda se mezclaba con gritos de alegría. «¡Ahí viene Emiliano!», gritó una voz. El niño apretó el bastón y miró por la ventana, incrédulo. «¿Todos vinieron por mí?». Alejandro lo miró con ternura. «Te dije que la fe se contagia». La camioneta se detuvo en la plaza principal. Emiliano abrió la puerta y bajó lentamente. El suelo bajo sus pies era irregular pero firme. Cada paso resonaba en el aire como un eco de esperanza. La gente guardó silencio, observando con los ojos llenos de lágrimas. Doña Clara lo acompañaba temblando de emoción. «Despacito, hijo». «Puedo hacerlo», murmuró él, avanzando paso a paso. Cuando llegó al centro de la plaza, los aplausos estallaron. Algunos gritaban su nombre, otros lloraban. Don Mateo, el viejo maestro, se acercó con su bastón. «Te dije que las montañas se suben con la cabeza antes que con los pies». «Y tenía razón», respondió Emiliano, sonriendo. Alejandro se quedó a un lado, observando la escena. La luz dorada del atardecer bañaba los tejados, y por un instante todo el pueblo parecía suspendido en una fotografía viva. No dijo nada. Solo cruzó los brazos, dejando que la emoción hiciera su trabajo en silencio. «¿Qué se siente?», le preguntó Mariela, la periodista que había viajado hasta allí para cubrir el regreso. Emiliano la miró sin miedo. «Se siente como despertar, pero lo mejor no es que pueda caminar, es que aprendí a no detenerme». La gente volvió a aplaudir, y una lluvia de pétalos cayó desde los balcones. Doña Clara lloraba sin vergüenza. «Gracias, hijo». «Gracias por no rendirte». El niño la abrazó. «Usted me enseñó a creer, mamá. Alejandro me enseñó a confiar. Y papá me enseñó a levantarme».
El eco de esas palabras se mezcló con el sonido de la banda. Alejandro sintió que algo dentro de él también sanaba. Por primera vez desde la muerte de su esposa, no sintió vacío. Miró el cielo oaxaqueño, tan inmenso como la gratitud que lo llenaba. Mientras el sol se escondía detrás de los cerros, Emiliano alzó el bastón y lo sostuvo en alto, como si fuera un estandarte. «Volví caminando», dijo con voz clara, y el pueblo entero respondió con un solo grito: «¡Sí se pudo!». Esa noche, bajo las estrellas, Alejandro comprendió que a veces los milagros no ocurren en los hospitales, sino en los corazones que se niegan a rendirse. El amanecer en San Andrés Guayapam fue distinto aquella vez. El aire estaba lleno de murmullos, de rezos y de esperanza. El regreso de Emiliano había sido más que un acontecimiento. Era un símbolo, un recordatorio de que la fe no se pierde aunque el cuerpo se quiebre. Desde que volvió, el pueblo parecía respirar con otra fuerza. Los niños lo seguían por las calles, los mayores lo saludaban con respeto, y las campanas sonaban más alegres al mediodía. Aquel domingo, doña Clara lo despertó temprano. «Hoy es el día, hijo». «Lo sé», respondió él levantándose despacio. En su mesa, junto al bastón, estaba la pequeña figura de madera que había tallado en el hospital, una montaña con 2 huellas ascendiendo por ella. La tomó con cuidado. «Prometí volver caminando, pero también prometí agradecer». El camino hacia la iglesia estaba cubierto de pétalos de bugambilia. Las mujeres del pueblo lo habían decorado al amanecer. Alejandro los esperaba en la puerta, vestido con una guayabera blanca. «¿Listo para cumplir tu promesa, campeón?». Emiliano sonrió. «Más que nunca». La procesión comenzó con el sonido suave de una flauta y el retumbar de un tambor. Emiliano avanzaba despacio, paso a paso, sin ayuda. Su madre caminaba detrás, con las manos juntas y los ojos humedecidos. El pueblo entero lo acompañaba en silencio. Nadie hablaba. Todos sentían que estaban presenciando algo que no necesitaba palabras. Cuando llegó frente al altar de la Virgen del Carmen, el niño se detuvo. El brillo de las velas iluminaba su rostro, y el aire olía a copal y a flores frescas. Sostuvo el bastón en alto y luego lo colocó sobre los escalones. «Ya no lo necesito», murmuró. Doña Clara cubrió su boca para contener el llanto. Alejandro bajó la cabeza emocionado. Emiliano se arrodilló lentamente y colocó la figura de madera a los pies de la Virgen. «Dijeron que nunca más volvería a caminar, pero tú creíste en mí antes que todos», susurró con voz temblorosa. Un rayo de luz se filtró por el vitral, cayendo justo sobre él. Nadie habló, pero todos comprendieron. Después de la misa, la gente se reunió en la plaza. Los niños corrían alrededor de Emiliano riendo, pidiéndole que les contara cómo había sido. «¿Dolió mucho?», preguntó uno. «Sí», respondió el niño, «pero el dolor también enseña». «¿Y no tuviste miedo?», insistió otro. «Mucho, pero aprendí que el miedo se vuelve pequeño cuando caminas con fe». Alejandro observaba desde lejos. Con el rostro sereno, don Mateo se le acercó apoyándose en su bastón. «Usted fue quien lo llevó, ¿verdad?». «Sí», dijo el empresario mirando al niño, «pero él fue quien se trajo a sí mismo de vuelta». El maestro sonrió. Entonces, los dos aprendieron algo. Más tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Alejandro se acercó a Emiliano, que estaba sentado en el borde del kiosco. «Te ves diferente». «¿Más alto?», bromeó el niño. «No, más fuerte». Emiliano bajó la mirada. «No sé cómo agradecerle por todo». «No tienes que hacerlo. Agradece viviendo, ayudando a otros como te ayudaron a ti». El niño pensó un momento y asintió. «Entonces, eso haré. Quiero estudiar para ayudar a quienes no pueden caminar, para que nadie escuche lo que yo escuché aquel día». Alejandro lo miró con orgullo. «Esa es la mejor promesa que podrías hacer». El campanario sonó 6 veces. El cielo se pintaba de naranja y violeta. Emiliano respiró hondo, dejando que el aire de su tierra llenara sus pulmones. A su lado,
Su madre lo observaba con una sonrisa que mezclaba alegría y nostalgia. «Tu padre estaría feliz», dijo ella. «Lo sé, mamá», respondió. «Hoy caminé también por él». El silencio se apoderó del lugar, solo roto por el canto lejano de los grillos. Alejandro levantó la vista hacia el horizonte y sintió por primera vez en años que el peso del pasado se había ido. Emiliano había cumplido su promesa, y con ello había cumplido también la suya, volver a creer. Habían pasado varios años desde aquel día en que Emiliano prometió caminar por los demás. El pueblo había cambiado poco. Las calles seguían empedradas, el aroma a pan y a leña aún llenaba las mañanas, y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida. Pero algo sí era diferente. En una casa cerca del río, donde antes solo se escuchaba el eco de la soledad, ahora resonaban voces jóvenes, risas y el sonido constante de herramientas trabajando. «Pásame la lija más fina, Mateo», dijo Emiliano, ya convertido en un joven de 19 años, con las manos firmes y el mismo brillo decidido en los ojos. Frente a él, sobre la mesa, había una prótesis de madera y metal. «Esta es para una niña de Tlacolula. Tiene que ser ligera para que pueda bailar». El muchacho que lo ayudaba sonrió. «Eres demasiado perfeccionista, Emi». «Si algo aprendí», respondió él, «es que la esperanza también se construye con detalles». Aquel taller no era un negocio, era un sueño cumplido. Con la ayuda de Alejandro, que había financiado el proyecto, Emiliano había fundado Pasos del Sur, un espacio donde jóvenes de escasos recursos recibían prótesis y terapias personalizadas. Cada aparato llevaba grabada una pequeña inscripción: «Creer es avanzar». Una tarde, mientras trabajaban, doña Clara apareció con una jarra de agua fresca. Su cabello tenía más canas, pero su sonrisa seguía igual. «Descansen un poco. El sol de Oaxaca no perdona». Emiliano tomó un vaso y bebió despacio. «Gracias, mamá. ¿Sabes que mañana llega un niño de Veracruz? Perdió la pierna en un accidente. Tiene apenas 8 años». Ella lo miró con ternura. «Cada vez que ayudas a alguien siento que cumples una promesa nueva». «Es lo que papá querría», dijo él, «y lo que usted me enseñó, que caminar no es solo moverse, sino hacer que otros también lo hagan». Poco después, Alejandro llegó en su camioneta. El tiempo también lo había transformado. Su cabello tenía hilos plateados y sus gestos eran más pausados, pero su mirada seguía llena de vida. «Buenas tardes, ingeniero Ramírez», bromeó. Emiliano rió. «No me diga así, don Alejandro. Sigo aprendiendo». «Y yo sigo orgulloso», respondió el hombre acercándose a mirar la prótesis terminada. «Tienes talento, pero sobre todo corazón». Se sentaron bajo la sombra de un guayabo. El viento traía el canto de los pájaros y el olor dulce de las flores. Alejandro lo miró con nostalgia. «¿Recuerdas cuando no creías que podrías dar un paso?» «Lo recuerdo cada día», dijo Emiliano. «Es lo que me mantiene humilde». «Entonces has entendido el secreto», dijo el empresario con voz suave. «La verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que dejamos en otros». De pronto, un grupo de niños del pueblo se acercó corriendo. «Emiliano, mira lo que hicimos». Le mostraron una pancarta pintada a mano. «Gracias por darnos pasos nuevos». El joven los miró con emoción. «No me den las gracias a mí. Denle gracias a la vida por darles una segunda oportunidad». «Pero tú nos enseñaste a no rendirnos», respondió una niña, abrazándolo. Doña Clara los observaba desde la puerta, con lágrimas discretas. Alejandro, a su lado, habló en voz baja. «Tu hijo cambió más vidas de las que imagina». «Usted también», respondió ella. «Porque creyó en él cuando nadie más lo hizo». El atardecer pintaba el cielo con tonos naranjas y violetas. Emiliano se quedó mirando las colinas, las mismas que de niño soñó subir. «A veces pienso en volver a esos cerros», dijo. «¿Para qué?», preguntó Alejandro. «Para recordar de dónde vengo y agradecer hasta dónde pude llegar». El silencio se llenó de una paz profunda. En el horizonte, las primeras estrellas aparecían tímidas.
Emiliano sonrió sintiendo el peso del trabajo en sus manos y la ligereza de la esperanza en su pecho. Había cumplido su promesa, pero más aún, la había multiplicado en otros. El sol caía despacio sobre las montañas de Oaxaca, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El viento soplaba suave entre los árboles, trayendo el olor a hierba recién cortada y tierra mojada. Emiliano caminaba junto a Alejandro por un sendero de tierra que bordeaba los campos de maíz. Habían pasado muchos años desde aquel primer viaje a la Ciudad de México, pero el tiempo no había borrado el vínculo que los unía. Alejandro, ahora con el cabello completamente gris y la voz más pausada, observaba los pasos firmes del joven. «Nunca me canso de verte caminar», dijo con una sonrisa débil. Emiliano lo miró con afecto. «Y yo nunca me cansaré de agradecerle por haber creído cuando nadie más lo hizo». «Yo solo seguía mi corazón», respondió el hombre. «Eras tú quien tenía la verdadera fuerza». Caminaron en silencio unos minutos. El sonido de los grillos se mezclaba con el crujir de las hojas bajo sus pies. Alejandro respiró hondo. «No te lo había dicho, pero los doctores me han dado poco tiempo». El joven se detuvo con los ojos abiertos de par en par. «¿Cómo? ¿Está enfermo?» «Sí», asintió con calma. «Nada que pueda detenerse ya». Pero no quería irme sin ver esto, sin ver que todo valió la pena. Emiliano bajó la mirada conteniendo las lágrimas. «Usted me dio la vida, Alejandro. No puedo imaginarla sin usted». «Eso es lo hermoso», dijo el hombre con voz baja. «No necesitas imaginarla. Lo que te di ya vive en ti». Continuaron caminando hacia la loma donde, de niño, Emiliano solía mirar el amanecer. El cielo empezaba a oscurecerse, y una luna redonda se asomaba entre las nubes. Cada paso parecía una despedida silenciosa. «¿Recuerdas cuando dijiste que el cuerpo obedece al corazón?», preguntó Emiliano. «Claro que sí. Entonces hoy quiero que mi corazón lo lleve hasta allá arriba». Alejandro rió suavemente. «Me temo que ya no tengo fuerzas para tanto». «Por eso estoy yo», dijo el joven ofreciéndole el brazo. Subieron despacio. El aire era fresco y el camino empinado. Emiliano sostenía a Alejandro con cuidado, como quien protege algo frágil pero invaluable. A cada metro, los recuerdos los acompañaban. El taller, las risas, los viajes, las lágrimas compartidas. Cuando por fin llegaron a la cima, el horizonte se extendía frente a ellos como un mar dorado. Alejandro se sentó en una piedra, exhausto pero sonriente. «Qué lugar tan hermoso. Aquí termina todo, ¿no?». Emiliano negó con la cabeza. «No, aquí empieza otra promesa». «¿Cuál?». «La de seguir caminando, por los dos». El silencio los envolvió. Solo el murmullo del viento rompía la quietud. Alejandro miró al joven con ternura. «Eres la prueba de que creer cambia destinos. Si mi esposa viviera, estaría tan orgullosa de ti». Emiliano sintió un nudo en la garganta. «Creo que ella también caminó conmigo, aunque no la vi». Alejandro asintió despacio, con la mirada perdida en el horizonte. «Entonces mi viaje ya está completo». El joven permaneció junto a él en silencio, mientras el sol desaparecía detrás de los cerros. Una paz profunda los cubría. Alejandro cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Emiliano». «Gracias a usted», respondió el muchacho. El tiempo pareció detenerse. Cuando el viento sopló más fuerte, Emiliano levantó la vista al cielo, sintiendo que algo invisible se elevaba con aquella brisa. No lloró. Solo sonrió, porque comprendía que algunos pasos no se dan con los pies, sino con el alma. Días después, el pueblo entero lo acompañó hasta el mismo cerro para despedir a Alejandro. Emiliano habló ante todos. «Él me enseñó que caminar no se trata de avanzar, sino de creer, y yo seguiré creyendo hasta que mis pasos alcancen donde su corazón descansa». Mientras las campanas resonaban en el valle, Emiliano comenzó a caminar colina abajo. Su sombra se alargaba con el sol poniente. No estaba solo. En cada paso llevaba a su padre, a su madre y al hombre que le devolvió la esperanza.
Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y continúa viendo el video que aparece en pantalla. Las historias de esperanza siguen, y tú puedes ser parte de ellas.